estuvimos por más de 2 meses y medio. Los niños pueden salir, por favor, salgan a su clase. La profesora Yaremi les va a dar clase. Señor, llénala de paciencia, de energía. Hoy día sí que vinieron niños, ¿cierto? Entonces, bueno, el mensaje de hoy día, vamos a decir, se llama Necesito dirección y guía. Siempre es sumamente importante en nuestra vida. Todos los días tomamos decisiones, ¿sí o no? Usted toma decisiones desde que se levanta, despierta en su casa. Toma decisiones si va o no va a trabajar, si se levanta o no se levanta, si se baña o no se baña, si se lava los dientes o no se lava los dientes. Toma decisiones en todo. ¿Qué cocina? Con chile, sin chile, todo eso. Tomamos decisiones, pero a veces son decisiones que tenemos que tomar para nuestro propio matrimonio, para beneficio de nuestros hijos. Y no es fácil tomar esas decisiones. Yo creo que no es fácil ya vivir una vida, ¿cierto, Yasmín, Uriel? Una vida muchos años allá en Washington State y llegar y moverse para Kansas. Debe haber sido difícil esa decisión, ¿o no? A nosotros con Lisette muchas veces nos hemos tenido que mover y también ha sido difícil. Pero ¿dónde acudimos nosotros? ¿Dónde, quién nos aconseja, quién nos guía cuando tenemos que tomar decisiones? Realmente a veces no vamos a la persona indicada, sino que a veces vamos a personas equivocadas, tomamos consejos incorrectos. Pero ¿cómo somos guiados? Y el resultado, las consecuencias de nuestros, se podría decir, de nuestros actos, es porque tomamos la decisión equivocada, errónea. ¿En quién encontramos un consejo para nuestra vida? ¿En quién encontramos un consejo para nuestro matrimonio? En el Señor y su palabra. Además de eso. Pero lo queremos ver hoy día en Salmo 32, si quieren leer junto conmigo. Dice así, 32 del 7 al 11, dice: Tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cántico de liberación. Selah, que significa silencio. El Señor dice: Yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos, velaré por ti, no seas como el mulo o el caballo. No mira a nadie, por favor. Que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. Muchos son los sufrimientos de los malvados, dice, pero el gran amor del Señor envuelve a los que en Él confían. Dice: alégrense ustedes los justos, regocíjense ¿en quién? En el Señor. Canten todos ustedes los de corazón sincero. El Salmo, inmediatamente aquí en el Salmo 32, en el primer versículo dice: Tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro, tú me rodearás con cántico de liberación. A la siguiente, Julio, por favor. El Salmo comienza diciendo: ¿dónde nos refugiamos? ¿Dónde te refugias? En medio de los problemas. En Dios. En Dios, pero no todas las personas se refugian en Dios. A veces cuando sufres una crisis matrimonial, algunos ¿dónde se refugian? En los amigos, en el algunos trago, se refugian en el trago, en el alcohol, en divertirse, ¿sí? En los amigos, en el deporte, en las mujeres, en los hombres también, las mujeres, porque también no, los hombres no van a... Sí, se aparejo la cosa, ¿sí o no? Bueno, nos echan a todas nosotros, porque nosotros nos refugiamos siempre en las mujeres, pero las mujeres no se refugian, no salen a la discoteca, a cualquier cosa. ¿Dónde nos refugiamos nosotros? ¿De dónde viene nuestro socorro? ¿De dónde viene nuestro auxilio? ¿Quién nos protege? ¿De dónde buscamos la sabiduría para tomar las decisiones con el tema de nuestro matrimonio? ¿De dónde? A veces venimos y tomamos decisiones ¿de quién?
de los amigos, de la amiga que también está divorciada y que te dice: no, sepárate de ese desgraciado, vive la vida loca, empodérate mujer, tú eres libre, tú eres bella, tú puedes por ti sola. ¿Y qué es lo que hace esa mujer? Y oye, inmediatamente se divorcia, los niños quedan a veces con las mamás, otra vez con el papá, otra vez con los abuelos. ¿Y cuántos de nosotros crecimos en algún momento, tuvimos nuestros padres separados? Eso no es fácil. No es fácil crecer así. No es fácil necesitar el abrazo del papá, necesitar la protección del papá y el papá no estaba. Entonces, ¿de dónde viene nuestro socorro? ¿Dónde está nuestra dirección, nuestro consejo, nuestra guía? Tiene que provenir de parte del Señor. ¿Te estás refugiando en Dios o en otras situaciones? ¿Buscas el consejo para calmar solamente tu conciencia? ¿Haces lo que tú quieres, pero realmente eres sensible a la voz del Espíritu Santo en tu vida? ¿Sabes los problemas matrimoniales? No le pasa solamente a la gente que no conoce a Jesús. A nosotros también nos pasan problemas matrimoniales. ¿Usted discute con su esposa? ¿Cuándo discute con su esposa? Cuando su esposa se va a la iglesia de Burlington, a la iglesia de Ross a gastar el dinero, ¿cierto? Junior dice: Junior, sí, ahí yo me complico. Uriel dice: también me complico, pastor, voy con ella para que no gaste tanto, dice. Y Uriel Levantavaro dice: uy, sale difícil porque somos 6 en la casa. Omar me dijo: pastor, yo ya no peleo porque ahora Eli no va a la iglesia de Burlington o de Ross, va a la iglesia virtual de Shane. Yo dije: wow, esa no la había escuchado. Voy a bloquear el celular a mi esposa para que no ponga esa aplicación de Shane y de Temu y esas cosas así. Pero tenemos a veces problemas en nuestros matrimonios, dificultades, discusiones. ¿Y dónde vamos cuando tenemos esas dificultades, esas crisis que a veces pasamos matrimoniales? ¿En el consejo de personas incorrectas o en el consejo que viene a través de la palabra de Dios hacia nuestra vida? Lo que hemos leído anteriormente trae algo sumamente importante, que es una promesa. Tenemos una promesa de parte del Señor. Mira lo que dice Salmo 32, estamos leyéndolo, ¿cierto? Del 7 al 11, dice, el 8 dice: el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, y yo te daré consejos y velaré por ti. Esta palabra, lo primero que podemos ver es que hay una promesa. ¿Cuál es la promesa? ¿Por qué hay una promesa? ¿Por qué hay una promesa? ¿Pueden ver ahí aquí arriba? ¿Por qué hay una promesa? Dice: yo te instruiré. No. Sí, yo te instruiré, yo te voy a cuidar, yo te voy a bendecir, yo voy a sanar tu tierra, yo voy a hacer todo, ¿cierto? Pero lo primero que dice, ¿quién dice? Señor dice. El Señor dice. Es una promesa de parte de Dios para nosotros. El valor de la promesa depende del carácter de quien la da. Cuando usted me diga: pastor, ahí voy a estar, yo creo en su palabra. Como antiguamente se vendían las tierras, ¿cierto? Con trato hecho, se daban las manos, ¿cierto? Hoy en día, cuando decimos: ahí voy a estar, te espero Yasmín en nuestra casa, la esperamos a las 3 de la tarde para que podamos comer juntos. Y son las 3:30 y Yasmín no llega. Y son las 5 y Yasmín ya no llegó. En este caso, ¿quién da esa promesa? El Señor. Es el Señor. Usted, yo, entre nosotros nos podemos fallar,
Pero el Señor, Él cumple sus promesas. Amén. ¿Quién entrega esto? Es el Señor, Directamente. Dios Padre Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Él entrega su promesa para usted, Él entrega la promesa para mí. El compromiso de parte del Señor no depende de que si usted lo busca o no le busca, si le sirve o no le sirve, si viene a la iglesia o no le viene a la iglesia. La promesa del Señor para su vida, cuando usted la lee, cuando usted cree en ella, el Señor la va a aplicar para su vida. El Señor no le va a fallar nunca. Pero Dios nos enseña y nos muestra también su camino. Ese es un punto importante. Dios nos enseña y nos muestra cuál es el camino correcto que debemos de tomar. El Señor dice: yo te instruiré y te mostraré el camino que debes de seguir. En el tiempo del COVID, nosotros con mi esposa estábamos en Chile cuando inició el COVID. Llegó el COVID, el primer caso fue en febrero de ese año 21, me parece. Y ya en abril estaba masificado el COVID por todas partes. Y resulta que en ese momento nosotros tomamos medidas con mi esposa antes de que comenzara todo esto. Y comenzamos a comprar mucho antes que ya el COVID llegara a Chile. Comenzamos a comprar un paquete de 10 kilos de arroz, otro paquetito de espagueti, de pack, digamos, de esos grandes, y así, aceite y cosas. Y cuando llega el COVID y se desata el COVID, la pandemia en Chile, los precios subieron, las cosas escasearon en un momento. Acá escaseó el agua y escaseó el papel higiénico, ¿cierto? Parece que hacen bastante del 2 aquí en Estados Unidos. Es lo primero que se fue, el papel higiénico. Pero nosotros tomamos la decisión correcta de administrar bien las cosas del Señor. O sea, las cosas que el Señor nos mostraba que fuéramos haciendo. Nos da Dios inteligencia para poder hacer las cosas correctamente. Nosotros con Lisset, una vez solamente en el mes, salíamos a comer a un restaurante diferente. Una vez en el mes le decía: ya, Lisset, ¿dónde quieres ir a comer en este mes? Y ella decía: quiero ir a comer comida mexicana, con chile mexicano, porque decía Lisset: extraño el chile, en jalapeño y cosas así. Estábamos nosotros ya viviendo en Chile. Entonces, nuestros chiles allá en Chile no pican. Son para ustedes como, no sé, un dulce ahí, de verdad. Y cuando íbamos a un restaurante mexicano, ¡ay! Que nos picaba. Nos picaba por donde entra y por donde sale. ¿Y qué pasaba? Disfrutábamos, pero todo el mes ahorrábamos. Y ¿sabe? Habían amigos nuestros que, no, como que sí, no va a haber problema económico. Y ellos malgastaban su dinero, salían y comían y todo, y paseaban y todo el asunto. Y nosotros con Lisset no, solamente una vez al mes, los demás ahorro. Llegó abril del 21 y yo quedé sin trabajo, el 15 de abril. Al mes siguiente, en mayo, el 15 de mayo, Lisset queda sin trabajo. Nosotros dijimos: ¿qué pasó? ¿Qué pasa, Señor? Te estamos sirviendo. Somos pastores, nos entregamos por el reino de Dios. Pero el Señor, cuando nos instruye a vivir correctamente, a hacer las cosas con sabiduría. Y ¿saben cómo yo veía como amigos que perdían su trabajo y que después no tenían para nada? Y ¿saben? Nosotros estábamos sin trabajo. ¿Y sabe cuánto tiempo yo estuve sin trabajo? 10 meses sin trabajo. 10 meses sin trabajo, donde no podíamos salir de la casa. Todo teníamos que hacerlo, las revistas, todo online. No se podía salir, tenías que pedir a la policía, a los carabineros se llaman ella, la policía, un permiso que te duraba 3 horas.
para ir a comprar al supermercado y podía sacar 3 permisos a la semana. Para ir a trabajar tenían permisos especiales las empresas. Otras empresas empezaron a cerrar y comenzó la crisis económica. Pero cuando tu consejo viene de parte del Señor, de la palabra del Señor, tú haces bien las cosas. Ese año, ¿sabe qué? Nosotros recibimos ayuda de todas partes, de amigos de diferentes partes que hemos conocido, diferentes países, y sobre todo aquí de Estados Unidos, que nos mandaban ofrendas para allá, y nosotros decíamos, pero ¿por qué si ni siquiera saben que estamos sin trabajo? ¿Y saben lo que hacíamos nosotros? Una semana comprábamos la fruta y la verdura que nos venían a dejar a la puerta de la casa porque no podíamos salir, y en la otra semana compramos fruta y verduras y alimentos y mandábamos a personas que no tenían trabajo, amigos nuestros, hermanos de la iglesia que sabíamos que no estaban. ¿Sabe? El Señor bendijo tanto que en ese año trabajando, los dos, Lisette y yo, ese año trabajando, íbamos a poder ahorrar a fin de año $5,000. Todo el año trabajando los dos, íbamos a poder ahorrar $5,000. Pero ese año, hasta abril trabajé yo y Lisette hasta mayo, y ese año adivine cuánto ahorramos. $5,000. $8,000. Pero fue el año que más dinero nos llegó, pero más dinero salió. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón hemos aprendido el consejo de parte del Señor a ser generosos, a vivir la generosidad. Y cuando eres generoso con los demás, el Señor es generoso contigo. Amén. Entonces, Dios nos enseña y nos va a mostrar el camino que debemos de seguir. Él nos imparte conocimiento a través de su palabra. ¿Qué decisiones debemos de tomar? No es el consejo que la mayoría dice. No es la decisión que la mayoría toma. Tiene que ser el consejo de parte del Señor. Amén. Siempre. Tenemos algo especial. Y tenemos al Espíritu Santo también en nuestras vidas. Orando. Juan 16:3 dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que Él oiga y les anunciará las cosas por venir. Nosotros tenemos la certeza, la seguridad que tenemos el Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes aceptaron a Jesús Amén. en su corazón? Amén. ¿Cuántos de ustedes han bautizado en las aguas del bautismo? Amén. Tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros y con nosotros. Está en nosotros y con nosotros. Amén. Y el Espíritu Santo, como mora en nosotros, tenemos esa seguridad de que Él nos va a hacer distinguir entre lo bueno y lo malo. Pero cuando dejamos que actúe el Espíritu Santo. Si tú no dejas que actúe el Espíritu Santo en tu vida, si tú lo comienzas a apagar, a callar. Por eso Pablo le dice a Timoteo, dice, aviva el don de Dios En ti. impuesto, dice, por mis manos. ¿Cuál es el don de Dios? Fue también el Espíritu Santo en la vida. No debemos apagar al Espíritu Santo en nuestra vida, sino que debemos dejarlo que Él encienda, ser sensibles a la voz del Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo nos está hablando. Amén. El Espíritu Santo muestra también lo que hay en nuestro corazón, pero el Espíritu Santo también muestra lo que hay en el corazón de otras personas. Amén. Así es. Nosotros cuando estamos en consejería con mi esposa, siempre en situaciones de personas, familias o matrimonios, Dios a veces nos muestra el corazón de las personas. Y uno puede estar todo ahí, la hora y media, 2 horas que está con la persona en la consejería, y puede estar entregándole palabras, directrices, hacer una terapia, todo. Pero Dios nos muestra que esa persona no le importa. Recibir. Entonces cada vez que yo inicio una consejería, una mentoría o lo que sea, le digo a la persona, ¿realmente vas a tomar en cuenta lo que yo te diga, lo que a través de la palabra del Señor?
Porque si no vas a tomar en cuenta el consejo que yo te estoy tratando de dar sin querer nada a cambio, porque ni siquiera cobro. El otro día uno de mis coaches me dijo, está mal, tú tienes que cobrar por las consejerías. Eso, aquí en Estados Unidos, un consejero matrimonial cobra $150. Yo le dije, es que siempre toda la vida lo he hecho gratis porque Le trabaja al Señor. el Señor es el que me paga. Amén. Y resulta que yo le digo a las personas, si yo voy a invertir tiempo contigo, si yo voy a dedicarme a pasar tiempo contigo, espero que tomes en cuenta eso. Si no, no me hagas perder el tiempo, porque esa hora que yo puedo estar contigo, puedo estar dedicándosela tranquilamente a otra persona, o a mi familia, o a mi propia persona. Entonces, el Espíritu Santo, cuando nos muestra corazones, es importante saber lo que están pensando las demás cosas. Pero el Espíritu Santo no sabe cuando vamos a tomar una decisión si va a llegar a desastre o si va a llegar a ser de bendición. Pero tenemos que escuchar al Espíritu Santo. Hay veces que yo le digo, Señor, necesito que me hables. Y me pongo a estudiar aquí. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, concordancias, hasta los mapas los estudio así como, por si acaso, háblame, Señor. Veo un par de videos, de predicaciones de otros pastores. Háblame, Señor. Y después me encuentro con cualquier persona y me empieza a hablar esa persona, empezamos a conversar y el Espíritu Santo me está hablando a través de esa persona. Y yo digo, uy, pero ¿cómo? A través de mi suegro me va a hablar el Señor. Y el Señor, pero ellos no saben que Dios me está hablando a través de ellos, porque soy sensible a la voz del Espíritu. Otra cosa es que Dios vela por nosotros, dice este salmo. Salmo dice 32:8 dice, y velaré por ti. Y velaré por ti, dice. En medio del problema, Dios está velando por tu vida. En medio de la crisis económica, familiar, en medio de la depresión, de la ansiedad, Dios está velando por ti. Está pendiente por ti. Cuando recién nació nuestra hija, teníamos que darle cada una hora comida, porque ella no se agarraba bien a la teta de la mamá, ¿cierto? De mi esposa. Y cada una hora mirándola, y cada una hora le cedo una hora y yo una hora, nos íbamos turnando para poder dormir un poquito. Y ahora que anda gateando, parece como una araña, así anda rápida, mirándola, poniendo los tapones ahí en los enchufes, velando por nuestra hija. Yo digo, si yo velo de esa manera, si mi esposa vela de esa manera por nuestra hija, ¿cuánto más el amor de nuestro Padre Celestial por nosotros? Perfecto. Él está pendiente de nosotros. Nosotros nos vamos a acostar y a dormir, ¿cierto? Y usted duerme quizá un par de horas, algunos roncan, yo no. ¿Y qué es lo que pasa? Usted duerme tranquilamente, pero dice la Biblia que no duerme ni descansa el que guarda a Israel, y el Israel espiritual es usted y yo. Amén. Usted es hijo e hija de Dios, y Dios no duerme, no descansa. Él está trabajando por usted. Pese a las situaciones, a los problemas, a las dificultades, el Señor está trabajando. Y a veces nosotros decimos, pero ¿cómo está trabajando? Si a veces veo como más problemas para mi vida. Pero Dios es como el tramoya. Ustedes ubican los tramoyas en el teatro. Usted está en el teatro y se cierran las cortinas. Y había una escenografía. Pero cuando la abren, cambia la escenografía y otra. ¿Quién estuvo ahí trabajando? El tramoya. Y es lo mismo. Tu vida quizás están las cortinas cerradas
Y ahí Dios está trabajando ahí como tramoya para cuando se abre, es un nuevo comienzo para tu vida. Amén. En una nueva escenografía para tu vida. Dios vela por nosotros. Dios viste a los lirios del campo, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Dios alimenta a las aves de los cielos, a las bestias del campo. No mira a nadie para que nadie se sienta que es bestia, no. A las bestias del campo, a los peces, cuanto más a usted y a mí, que somos sus hijos. Amén. Dios está pendiente de la creación, que no se salga el mar desde la orilla de la playa. Dios está pendiente de cada uno de nosotros, que ningún planeta choque con la Tierra. Él está en control de todo. Él está en control de todo. Amén. Y dice que velará por nosotros. Él no solamente escucha tu oración, no solamente vela por tu bienestar. Él nos enseña y quiere también en esa enseñanza tener una relación personal con nosotros. Tenemos el privilegio de que nuestro Padre Celestial, Dios Todopoderoso, está mirándonos. Cuando trabajamos, cuando descansamos, cuando le adoramos, le buscamos en oración, a través de la palabra, a través de una alabanza, Dios está velando por nosotros. No está sola. Muchas veces nos sentimos solos porque estamos lejos de nuestras familias. Pero aquí tenemos nuestra familia Amén. espiritual y eternal. Con ustedes voy a pasar la eternidad de los tiempos, no de mi vida, sino que de los tiempos. Amén. Nos vamos a ver todos los días y noches de toda la eternidad. Eternidad significa ya no termina esto. Este cuerpo bello, precioso, que decía mi esposa antes, hace 15 años atrás, cuando era flaquito, con six pack, ahora están derretidos, las calugas estas se derritieron. Este cuerpo se va a ir a la tierra, Y va a ser transformado. pero vamos a ser transformados. Cuerpos gloriosos. Y resulta que Dios tiene todo preparado, tiene una morada preparada Hermosa. para nosotros. Perfecta. Esa nueva Jerusalén, un nuevo comienzo, porque Él vela por nosotros. Y a veces nosotros nos sentimos solos. Quizás a alguno de ustedes les toca trabajar y ha tenido que dejar su familia un par de tiempo, de semanas o de meses lejos. A veces, quizás por el trabajo, tienes que dejar a tu familia sin verlo en la semana. Pero Dios está velando por tu familia. Dios está velando por ti. Pero también como cristianos, no tenemos que ser cristianos insensatos en tomar malas decisiones, porque debemos de entender que Dios está velando por nosotros. A veces queremos las cosas rápido. Es como entrar a la iglesia espiritual, al drive-thru, y decirle: Señor, te pido esto, otro. Y al salir por la otra ventanilla, paso recogiendo lo que necesito. Pero Dios tiene que trabajar con nosotros. Dios no quiere dejarte igual. Dios quiere trabajar en tu carácter, en tus principios, en tus valores. Dios quiere trabajar en tu temperamento. Dios quiere trabajar en tu paciencia. ¿Cuántos son impacientes? Amén. Levanten la mano los impacientes. Aleluya, esta es la iglesia de los impacientes. Sí, Dios quiere que trabajar, pero uno cuando le dice: Señor, tenga paciencia, ¿qué le está diciendo al Señor? Tráigame problemas. Tráigame problemas, porque los problemas son lo que Ejecutan la paciencia. hacen crecer la paciencia. Pero dígale: Señor, dame paciencia, y a la misma vez dame dominio propio, para que nuestra paciencia alcance en esos momentos difíciles. Pero como cristianos no seamos necios en tomar decisiones bajo nuestra propia prudencia, porque esa se transforma en imprudencia. Y estamos desechando el consejo de Dios que en su palabra está. Este salmo también nos tiene una advertencia sumamente importante. Este salmo nos dice: cuidado, peligro. Es una advertencia, dice el salmo, dice 32:9, dice: no seas como el mulo o el caballo,
que no tienen discernimiento y cuyo frío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. Los animales son tercos, no tienen moralidad, no tienen ética, no tienen dominio propio. El salmista aquí nos dice: hey, aquellos que toman las decisiones a tontas y a locas son como animales tercos, necios. No seamos así, somos hijos e hijas de Dios. Y frente a toda decisión tenemos resultados y consecuencias. Esos resultados y consecuencias son sumamente importantes. Tu decisión es la anterior, Julio, por favor. Dice: muchos son los sufrimientos de los malvados, pero el gran amor del Señor envuelve a los que en Él confían. Muchos son los sufrimientos de los impíos, de los pecadores, de los necios, que rechazan el consejo de la palabra de Dios. Usted rechaza el consejo de la palabra de Dios y se transforma en un necio, en un malvado, en un impío. El necio dice en su corazón: no hay Dios, y no quiere buscar a Dios, no escucha a Dios. Pero hay personas que ni siquiera en la multitud de consejos quieren buscar sabiduría. Es por eso que es importante no ignorar a Dios y su consejo, no ignorar la palabra. Muchas personas viven en rebeldía, muchas personas viven en desobediencia a Dios. ¿Por qué? Porque no conocen las enseñanzas de la palabra del Señor, no conocen los mandamientos, no conocen sus promesas. Aquí estamos leyendo una promesa de parte del Señor. Y usted decía: mira, ni siquiera había pasado por ahí, la había leído, pero ni siquiera sabía que era una promesa. En la Biblia hay 14,000 promesas de Dios para nosotros. 14,000 promesas. Usted lee el Salmo 23, el más conocido por todos. Dice: Jehová es mi pastor, nada Me faltará. Y usted anda: ay Señor, no sé qué voy a hacer, no tengo que comer, ¿cómo voy a hacer para pagar los biles y las cosas y del Burlington y toda la cosa? El chain. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero en nuestras decisiones no tenemos que ser cegados, no tenemos que ser personas que toman las decisiones apresuradas, sino que buscar la sabiduría que viene del Señor. Algunas personas se creen más sabias que Dios. Y yo me pregunto: ¿cuándo estuvieron aconsejando a Dios cómo crear el universo? ¿Cuándo le dijeron: oye Dios, ¿por qué no hacer la tierra que gire así? Si está el sol va a poder tener día y noche, y que gire alrededor del sol y se acerque un poquito dentro de la órbita más, porque así cuando esté lejos es invierno y cuando esté cerca es verano. ¿Alguno de nosotros estuvo aconsejando a Dios? ¿Alguno de nosotros estuvo aconsejando a Dios para el plan de salvación, para el mundo, para la humanidad? En ninguna manera. Entonces no podemos ser más sabios que Dios. Siempre tenemos que venir con humildad a buscar la sabiduría. Pero dice: a los que esperamos y confiamos en Jehová, nos rodea su amor, su misericordia, su bondad estará en nuestro entorno. En nuestro entorno. El Señor te protege de accidentes. ¿A cuánto el Señor la ha protegido de accidentes a ustedes? ¿Cuánto ustedes se han salvado de un accidente en el freeway? O en algún camino donde el auto se les fue y como que iban a volcar. Yo digo: uy, gracias Señor, me libraste de un accidente o me libraste de la muerte.
Ayer estábamos en el grupo de vida en Springdale y estábamos hablando el tema de la oración. Y en eso estábamos: Señor, líbranos del mal. Y mis suegros tenían a la niña así en sus piernas, y él mirando, y no la suelta, él, y no sé qué, se debe haber, ¿cómo se llama? Descuidado, y la niña se va así para atrás, y la alcanzan a agarrar, dice. Yo dije: nos libra del mal. Y en ese momento, Dios libró de que Anette cayera, se pegara en la cabeza y todo el asunto. Gracias, Señor, porque estamos hablando de tu palabra y cómo nos libras en el preciso ejemplo para ese momento. Entonces estamos rodeados, y cuando estamos rodeados de su misericordia, su bondad, de su perdón, de su amor, en Él podemos gozarnos, en Él podemos estar tranquilos, confiados. Hay alegría y confianza en el Señor. Mucha gente puede decir que la Biblia es muy antigua, que la Biblia es demasiado retrógrada, que va en contra de la modernidad. Pero cuando la aplicamos, cuando vivimos la palabra de Dios en nuestra vida, veremos la mano de Dios sobre nosotros. ¿Y por qué vemos la mano de Dios sobre nosotros? No soy yo, no eres tú, es el amor del Señor rodeándonos, es su gracia rodeándonos, su presencia rodeándonos. Y para terminar, si queremos que realmente recibir todo de parte del Señor, un buen consejo, una buena dirección, una buena guía, debemos leer su palabra. No creas en Dios de lo que te dicen los demás. No creas en el Dios del reel que ves en Instagram, de lo que dice TikTok, de lo que dice la persona de TikTok. No, comienza a creer y a saber cómo es Dios. Pero el Dios de la palabra, no el Dios de que yo me imagino que Dios hace esto, yo me imagino que Dios hace otro. No, descubre a Dios en su palabra. La Biblia está prohibida en 52 países. 52 países está prohibida la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque es un libro que habla de amor, de transformación para las vidas de las personas. El Corán te dice que lo tienes que hacer sí o sí. El Corán te dice que no puedes alcanzar salvación si no haces las cosas que te piden. En cambio, Jesús dice: ven y sigue. Amén. Jesús le dijo a sus discípulos y lo dice a nosotros: ven y sigue. ¿Y de quién es la decisión? Nuestra. Nuestra. Ama a tu prójimo, ama a tu enemigo como a ti mismo. En el Corán, ¿qué dice el Corán? Tu enemigo, destrúyelo. Córtale la cabeza. No dice, ámalo. Por eso es tan prohibida la Biblia. ¿Tú sabes cuál es el país que más en este último año ha sido, en el 2025, han matado más cantidad de cristianos, hermanos nuestros? Nigeria. Nigeria lleva ya muchos muertos. ¿Sabes quién nos está matando? No es el gobierno, es el Islam, los musulmanes. ¿Tú sabes que en China es prohibida la Biblia? ¡Wow! La potencia de China. Economía puede ser muy buena, en política muy mala, pero en libertad hacia las personas, expresión y todo lo que tú quieras tener. Terrible, sí. Tú ves los videos cuando la gente recibe sus Biblias en China. Emoción. Anda a las cárceles donde están los cristianos que han sido detenidos por seguir a Jesús en China, en Corea del Norte. ¿Sabes cómo ellos se pasan, cómo conocen la palabra de Dios? Pasándose pedacitos de Biblias. Trafican páginas de Biblias.
y se la aprenden de memoria. Y a nosotros nos La cuesta tenemos tanto gratis. leerla. Creemos que si ponemos la Biblia en el Salmo 91 en nuestra casa, Dios nos va a proteger. Y es una superstición. Pero la Biblia es el manual de vida para nosotros. ¿Tienes problemas con tu esposa, con tu esposo? Ábrela. Vas a encontrar solución a tu problema matrimonial. ¿Tienes problemas para criar a tus hijos? Ábrela. Vas a encontrar cómo guiar a tus hijos. ¿Estás enfermo? ¿Tienes problemas para saber sobre la administración, cómo tener tu buena administración? Ábrela. Y vas a ver cómo Dios va a bendecir. Pero cuando tú bendices primeramente a Dios, Él bendice todo lo que tú tienes. El manual de vida, es la carta de amor de Dios para nosotros. Yo no necesito que mi esposa me diga que me ama. No necesito que mi hija me haga gracias y que me dé un abrazo tierno para sentirme amado. Yo soy suficientemente amado por Dios. Y el amor que recibo de Dios es el amor que entrego a mi familia. Y cuando entrego ese amor que recibo de Dios, ellos son más felices que cuando yo estoy con mi propio amor. Mi propio amor tiene un límite, el amor de Dios no tiene límites. Amén. Mi esposa se enamora de mí cuando yo me lleno del amor de Dios y de ese amor le entrego a ella. Pero es cuando yo me lleno del amor de Dios, cuando sé que soy perdonado, cuando sé que soy amado, que soy aceptado por Dios, que Dios envió a su Hijo Jesús a morir por mí en la cruz, que yo, mi valor de persona no es por mis títulos académicos en las universidades en Chile o acá en Estados Unidos que tenga, no es por cuánto dinero yo tenga, no es por cuánto famoso yo sea. Yo soy amado por Dios. Y Jesús derramó su sangre en la cruz hasta su última gota para decirme: te amo con todo, con un amor incomparable. No tengo para describir cómo es el amor de Dios. Aunque esté solo aquí en el templo, en el auditorio, siento el amor de Dios a mi vida. Aunque mi mamá me deje, aunque mi papá me abandone, dice que con todo Él me recoge, Él me abraza. Pero cuando entendemos que la Biblia es esa carta de amor de Dios para nosotros, vamos a poder tomar buenas decisiones. Amén. Una buena dirección, una buena guía para nuestras vidas. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cuál es mi propósito? ¿Sabe que nosotros tenemos un propósito en lo secular? Y tenemos un propósito en lo espiritual, en lo ministerial. ¿Cómo va a saber cuál es su propósito? Dios llamó a puras personas que estaban trabajando. David, ¿qué estaba haciendo? Cuidando ovejas. Cuidando la oveja de quién? De su papá. No eran de él. Moisés, ¿cómo lo llamó el Señor? En una zarza ardiente. ¿Pero qué estaba haciendo? Estaba pastoreando, cuidando la oveja. ¿La oveja de quién? De su suegro, ni siquiera eran de él. Dios a todas las personas que llamó. Pedro venía de pescar y Jesús lo llama. Mateo ahí cobrando impuestos, el IRS, y Jesús lo llama. A Pablo también. Pablo estaba persiguiendo a la iglesia y matándolo, y Jesús lo llama. Todos estaban haciendo algo, no se quede sin hacer nada. Sirva al Señor con todo su corazón, y el Señor te va a mostrar su propósito. Yo hacía de todo en la iglesia allá en Chile, antes de ser llamado por el Señor al pastorado. Hacía teatro, hacía danza, hacía pantomimas, estaba en la alabanza, tocaba instrumentos, cantaba, sacaba fotos, veía redes sociales, hacía programas de niños en la radio, programas de jóvenes en la radio, hacía evangelismo, era director de batuqueros, de malabaristas y todo eso en la iglesia. Era una iglesia muy hermosa, muy grande, muy linda, con mucha cultura diferente. Pero yo hacía de todo. Pero en un momento le dije: Señor, ya estoy cansado de hacer todo. Necesito saber
¿Para qué soy bueno? ¿Para qué soy útil? ¿Para qué me llamaste? Y me puse a ayunar una semana, 2 semanas. Y en la segunda semana, Dios me dice, pastorea mis ovejas. Y esa fue la única palabra que yo recibí de parte del Señor para saber cuál era mi propósito. Pastorea mis ovejas. ¿Sabe lo que entendí ahí? Entendí 1, Dios me llamaba al pastorado. Y 2, que son sus ovejas, no mías. Amén. Porque muchos pastores, personas, son sus ovejas. Yo no morí por ustedes. Fue Jesús que murió por ustedes en la cruz. Amén. Entonces, sirvan a Jesús. Y mientras que usted le sirve, va a encontrar propósito. Va a poder abrir la palabra del Señor y en un momento, desde la misma palabra, la luz va a iluminar tu corazón y vas a decir, ya Señor, ya sé para qué me llamaste. Amén. Dios a todos nos llamó para la gran comisión, para ser discípulos. Quizás en otra iglesia, en otros lugares te han desechado. No, esta persona no me sirve. A mí también me desecharon de varios lugares. Y cuando me alejé por eso, el Señor de una discoteca, yo bailando ahí arriba, ya se le conté la historia, ¿cierto? Bailando arriba en el escenario, haciendo ¿cómo se llama? El baile entretenido y toda animación, haciéndome el lindo con las chicas. El Señor me dijo, yo no morí en la cruz para que tú estuvieras aquí. Y de allá me fue a traer el Señor ahí como, ay Señor, pero ¿para qué me llevas así? Pero hay que buscarlo. No importa que Él te haya dañado en otro lugar. Abre tu corazón, entrégale esa herida al Señor. Deja que Él la sane, deja que Él limpie la cicatriz y te llene de su amor. Amén. Y dispone, heme aquí Señor, aquí estoy. Quiero aprender más de ti, quiero saber de tu palabra, aquí está esta palabra. Yo no te pido que te leas un capítulo diario. No te pido que te pongas ahí y digas, déjenme tranquilo, hoy día voy a estudiar y voy a estar leyendo y rayando la Biblia y todo eso. Es bueno rayarla también, no se preocupe como que, no puedo rayar, no, yo la tengo bien rayada. Porque me recuerdan cosas después, esas rayitas que la hago. Pero la palabra del Señor es la que me alienta. A veces cuando ando con los brazos caídos, no son las palabras de mi esposa que me alientan, pero es la palabra de Dios en su boca la que me exhorta y que me alienta. Amén. ¿Me entiendo o no? Sí, claro. El amor de esposa, amor, vamos, se puede, sigamos adelante y todo. No, cuando ella viene y me exhorta con la palabra del Señor, y pero amor, la palabra, yo quiero decir, bueno, ya, Señor, gracias. Es el instrumento que Dios usa. Pero ¿sabes qué? Búscalo. ¿Te cuesta orar? Ora 3 minutos. Yo oro por mi familia, nunca pido para mí, nunca le pido nada a Dios, oro por mi familia. Y empiezo por mi mamá que está allá y que está sola y que anda con depre, por mi papá que tiene Alzheimer, que ya no me reconoce, que no conoce a nadie en la familia, y así empiezo y se me van 3 minutos orando por mis propios hermanos, hermanas, sobrinos, sobrinas. Después me pongo a orar por la iglesia, se me van los 3 minutos más. Después 5, después 11. Y en un momento le digo, Señor, estoy enojado hoy día, ¿por qué? Hice esto, yo esperaba tal cosa y no salieron las cosas. Y cuando estoy enojado, le cuento al Señor que estoy enojado, y se lo cuento enojado. Si eso se trata de una relación con Dios, cuéntale de forma natural. No te pongas, ay Padrecito amado, tú que estás allá arriba en el tercer cielo, y ángeles y serafines, no, cuéntale lo que tú vives, lo que tú tienes, tus necesidades, tus deseos, tus anhelos. Dile que necesitas de Él y Él va a venir En tu ayuda. en tu ayuda. Él va a venir a socorrerte, Él va a venir a cubrirte, a proveerte de todo.
pero deja que Dios te guíe a través de su palabra y de su Espíritu Santo. Padre, te damos gracias por este mensaje de hoy, porque necesitamos, Señor, cada día pasar un minutito más junto a ti, leer un versículo más, sabiendo de que tú vas a hablar a nuestros corazones. A veces un versículo, Señor, nos hace meditar tanto durante el día, y tú trabajas en ese versículo, Señor. Gracias, Señor, porque tú provocas el querer y el hacer, tu buena voluntad. Y tú en esta semana comenzarás a trabajar en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestros trabajos. Yo te pido, Señor, que tú cumplas tus promesas, que abras puertas de nuevos trabajos para mis hermanos, con unos buenos salarios, con un buen horario y una buena ubicación, para que puedan también disfrutar y pasar tiempo con su familia, Señor. Pero también te pido que tú les dejes ese tiempo para que ellos también puedan buscarte y puedan guiar a su esposa, a sus hijos, a través de ti, Señor, de tu palabra. Ayúdanos a hacer bendición a nuestros compañeros de trabajo. Ayúdanos a hacer bendición a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a aquellos jefes o jefas que son insoportables. Ayúdanos a mostrar el amor de ti hacia ellos. Yo te pido que hagas la diferencia con tu iglesia. Haz la diferencia con tus hijos en esta semana. Te lo pido en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, para tu gloria, la del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a cantar una canción para despedir.